Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales de Regeneración MX. Maestro, ya son buenas tardes, te ofrezco una disculpa por hacerte esperar tanto. Considero que era importante exponer el caso de Lidia Cacho y hoy también que nos hables de este personaje oscuro, Juan Francisco Ili Ortiz, y lo que está haciendo el Universal desde sus páginas. Un abrazo, maestro. Un abrazo, querido Vicente, público. Buenas tardes, efectivamente, y no tienes por qué disculparte porque estamos hablando precisamente de periodistas y de falsos periodistas y de calumnias y de ataques frontales. En efecto, como bien introduces, hoy, durante la conferencia mañanera, el presidente López Obrador habló del Universal y mencionó, como tú lo haces ahora, a Juan Francisco. Así le dijo Juan Francisco Eli. ¿Quién es? La gente se puede preguntar y hace bien en preguntarse, porque eso es lo que debemos hacer, cuestionar. Este personaje, ya prácticamente un octogenario voluptuoso, además, un hombre que se tiñe el cabello, las cejas, que anda como una especie de arlequín trasnochado. Bueno, pues es un sujeto de 79 años y es efectivamente el propietario, el dueño, el gerente editorial de El Universal, de ese periódico que mencionó López Obrador hoy durante su conferencia. Ahora bien, hay una particularidad y un detalle que hay que exaltar. López Obrador mencionó que lo había defendido en su momento. ¿De qué lo habrá defendido? La gente se podría pues quedar con esa incógnita. Y la respuesta es simple y llana y hay que acudir a los repositorios históricos para traerla aquí a cuento. Fue defendido por López Obrador de fraude fiscal. Sí, porque el dueño del Universal, cuyo eslogan es el Gran Diario de México, una mentira desde luego, fue detenido en septiembre de 1996, por eso, por fraude fiscal. Y no es que el presidente lo haya defendido, sino salió porque fue un gran escándalo, un gran desplegado. Recordemos, público memorioso de Sin Censura, que en medio de un fuerte dispositivo fue detenido este señor, que es uno de los principales magnates de eso que llaman la prensa mexicana, y que yo no estoy de acuerdo. Estoy aquí sí de acuerdo con Ricardo Rafael en esa frase incidental que acuñó: empresas de medios. Ahora bien, este dueño, Juan Francisco Eli Ortiz, pues bueno, fue acusado por el gobierno de evadir al fisco alrededor de 5.4 millones de dólares. Poquita cosa. Pero este señor solamente estuvo detenido unas horas, solo unas cuantas horas, porque un juez, ya sabemos cómo operan los jueces en México, infelizmente, ordenó su libertad previo pago de una fiancita. Ahí, como no queriendo la cosa, casi 2 millones de dólares. Desde luego, la reacción del periódico, del Universal, del Gran Diario de México, fue inmediata. Al día siguiente, en su portada, no solo negó las imputaciones contra el patrón, contra el dueño, desde luego, sino que acusó con acritud al gobierno de Zedillo de practicar la represión periodística, el terrorismo fiscal, así dijo, y, desde luego, lo que siempre acusan los pillos, la libertad de expresión en México. Y en efecto, como dijo hoy el presidente, eran tiempos de Ernesto Zedillo. Sí, de Ernesto Zedillo Ponce de León, sucesor de Carlos Salinas de Gortari, que, como se sabe, el público memorioso de Sin Censura siempre lo sabe, llegó a la presidencia luego del asesinato nunca aclarado, hasta hoy no aclarado y brumoso, de Luis Donaldo Colosio. Ahora, para agregar más delirio a todo esto, paradójicamente,
en este momento, el Universal está desalentando la consulta ciudadana que pretende llevar a juicio a los expresidentes. A uno de ellos, por supuesto, Ernesto Zedillo, el que supuestamente oprimía a la libertad de expresión, el terrorista fiscal. Ahora, ¿cómo intimida el negocio de Juan Francisco a la población lectora, a la población que se informa ahí? Bueno, ya se sabe, a través de sus voceros, de estos opinólogos que un día sí y otro también sacan como magos de su chistera injurias, calumnias, falsedades y verdades a medias. Vicente, en Sin Censura ya hemos hablado sobre el falso periodismo que practica este señor, Salvador García Soto. Y es que, digámoslo sin eufemismos, porque eso es lo que pide el público, no verdades ya a medias, sino señalamientos, que le develemos el rostro de la corrupción, el periodismo falso, falsísimo que practica este personaje, se basa en filtraciones. En esas filtraciones que recibe en las instalaciones del lujoso hotel Presidente Intercontinental, aquí, en la Ciudad de México, ahí, en el corazón de Polanco. Ahí se reúne con políticos, con empresarios, con jueces y con cualquiera que pretenda alquilar sus servicios periodísticos. Él en sí mismo es una empresa de servicios mediáticos, de servicios periodísticos, y que desde luego cobra por insertar en esa columna del periódico El Universal, de donde es dueño Juan Francisco. Ahí cercado por las vistas boscosas de Chapultepec y alrededor de los grandes corporativos neoliberales que tanto le gustan, este falso periodista y otros también, no es el único, recibe sus filtraciones y con eso arma su periodismo de ficción. Con esos materiales nutre su columna, esa columna que publica en el diario de Juan Francisco, que es, pues, un pillo y que tiene bajo sus órdenes a estos sujetos. ¿Quiénes son estos sujetos? Ya lo sabemos, porque trabajan prácticamente en las mismas compañías, en las compañías de medios. Carlos Loret de Mola, Héctor de Mauleón, Luis Cárdenas, el hijo del ingeniero judío nacionalizado español Enrique Krause, Leoncito Krause, su amigo entrañable y antes su enemigo, Pepe Woldenberg, todos ellos delirantes, sanguinarios anti-López Obradoristas. No son críticos, Vicente, público, no lo son. Son empleados, no son reporteros, tampoco son analistas, son, en el peor de los casos, injuriadores, calumniadores, actores vociferantes que a gritos destemplados piden a la ciudadanía que no se organice. Y eso es uno de los aspectos más graves. ¿Por qué no querrán que el pueblo se organice? Bueno, porque saben que una sociedad organizada es más fuerte, es más vigorosa, es, por supuesto, más consciente. Un pueblo y una sociedad que no piensa, que no cuestiona, está condenada a no sobrevivir, o peor aún, a vivir oprimida. Y eso, público, Vicente, ya no va a suceder porque hay un periodismo alternativo, un periodismo que se está haciendo en espacios independientes como este, en espacios independientes también como lo que estamos haciendo en Regeneración MX, y eso es lo que les da miedo. ¿Por qué? Porque no saben reportear, porque no saben hacer periodismo. Y estos empleados de Juan Francisco, pues trabajan para esa empresa de medios llamada El Universal, compañía periodística, sociedad anónima de capital variable. Y eso tiene intereses, eso
tiene pues la vista puesta en las clientelas y nada más. Ya se les acabó la gallina de los huevos de oro, ya no pueden seguir chupando de la ubre del presupuesto del que abrevaron asquerosamente durante sexenios y particularmente durante los sexenios priistas, pero también durante los 12 años del panismo. Estos señores tienen ahí bien puesta la frase, bien metida en la cabeza de Maquiavelo: divide y vencerás. Pero nosotros, el pueblo, los periodistas que queremos informar de la realidad sin eufemismos y como es, no lo vamos a permitir, y aquí estamos expresándonos fuerte contra este tipo de calumnias, querido Vicente. Así es, mi querido Ricardo, antes de que te vayas, déjame también rescatar una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ahora lo están utilizando sus adversarios políticos, y seguramente veremos a muchos de estos falsos periodistas o de estos periodistas golpistas o como le quieran poner, para pues incluso cuestionar al padre de ese niño, su hijo menor que tuvo COVID. Ceci, póngame por favor esas declaraciones del presidente cuando hace relación a su hijo menor, por favor. Se contagió Jesús Ernesto, mi hijo, hace poco, y estuvimos conviviendo porque no se sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte. Y yo ya estoy vacunado y no tuve problema, ni la mamá. Y los dos nos vacunamos con AstraZeneca. Entonces, esa es una prueba. No le va a gustar mucho a Beatriz que yo haya dicho esto, pero bueno. Bueno, ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ricardo, tristemente ya veo que es tendencia el nombre de su hijo menor, y veo a personajes como Fernando Belaunzarán solo como ejemplo, este eterno perdedor del PRD y del PAN, que dice: no es correcto meter a menores en el debate, pero eso hizo López Obrador con su hijo, y además lo usó para apuntalar la estupidez irresponsable de subestimar de nuevo la enfermedad. Con ello lo expuso al bullying. Hoy la Betty lo debe mandar a dormir al sofá. Hashtag con los niños no. Estos tweets de personajes políticos lo que genera es violencia contra un menor de edad. Yo no veo cómo la mención de un padre sobre su hijo sea tomado como meter al debate al hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero al final es mi opinión, y sí, con lo único que estoy de acuerdo en lo que dice Fernando Belaunzarán, con los niños no, Ricardo. Sí, está citando precisamente con un dejo irónico, querido Vicente, pues a las palabras que en algún momento pronunció Beatriz Gutiérrez Müller, ya en algún momento también, pues arrastrando a la discusión, a los dicterios y, pues bueno, al lodo mediático a un niño, a un menor de edad. Estos sujetos están superados los argumentos, llevando a la arena pública, a la arena del Twitter, temas que golpean directamente no solamente a un menor, sino en general a la sociedad mexicana. Y esto nos debe alertar que estamos en tiempo de chacales, estamos ante gente que, como insisto, no tiene argumentos ya, entonces tiene que acudir
a los peores tópicos y ponerlos ahí como si fueran argumentos de gran calado. ¿Por qué? Ya se vio en Pegasus, no hubo prácticamente una mención a López Obrador. Como tú dices, la Cuarta Transformación no carece de hierros, y los hemos dicho, los hemos expuesto, los hemos señalado, pero la tolerancia del presidente sobre estos asuntos es proverbial. Es equivalente a la estulticia de estos personajes que solamente piensan en la individualidad, que no les interesa el bienestar del pueblo, que mucho menos les importa la igualdad que está promoviendo el gobierno, no les interesa la educación, la opinión bien sustentada, mucho menos. Están opinando encima de la pobreza, encima de la patria, oprimiendo a la civilización. Y bueno, esto no es, ya no digamos, de personas, ya no es de seres humanos. Estos dislates ya superan con mucho la animalidad que existe entre estos sujetos, y precisamente por eso debemos hacer un llamado, no solamente a que se vaya a votar en la consulta del 1 de agosto, sino que además la gente esté alerta, con los sentidos bien abiertos, para que esto no ocurra y que ya no, por favor, ya no se vaya a informar con estos calumniadores, que vayan y vean y busquen otras opciones que ellos mismos pueden encabezar. Es muy sencillo convertirse en investigador de los temas que te interesan, pero hay que desechar definitivamente expresiones como la de este pequeño granuja, que como tú dices es un perdedor, es un absoluto perdedor, y que sin embargo está en las huestes de estos sujetos. Y eso nos debe alertar, porque ya ni siquiera debemos insistir en que tienen ahí a Chumelito, o tienen a Lili Telles, o lo tienen a él mismo como sus voceros, o al payaso de la peluca verde. No, la gente tiene que ser más rigurosa y tiene que saber qué es un periodista, qué es un reportaje y qué es simple y sencillamente calumnia, vileza, mezquindad e intereses capitalistas sangrientos. Hay que recordar, ya para cerrar, querido Vicente, aquella frase de Emiliano Zapata que decía: yo estoy resuelto a luchar contra todo y contra todos, sin más baluarte que la confianza y el apoyo de mi pueblo. Y eso es lo más importante. No hay que dejar que los intereses mezquinos, corporativos, neoliberales, mermen pues la fuerza del pueblo. Te mando un abrazo, querido Vicente, y invito al público, si me permites, a que me siga en mis redes sociales, @Sevilla Crítico en Twitter, Ricardo Sevilla, así nada más, en mi cuenta de Facebook, y en lo que estamos publicando en Regeneración MX. Y rápidamente, si me permites hacer un pequeño espacio, inauguramos un informativo en el canal de Regeneración a través de la plataforma de YouTube. Los esperamos ahí también de 4 a 5:30 de lunes a viernes. Vicente, te mando un gran abrazo y nos encontramos aquí el día de mañana. Qué chingón, que se sigan abriendo esos espacios independientes, querido Ricardo. Te mando un abrazo y nos vemos mañana. Cuídate. Otro. Igualmente, gracias. Es Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales de Regeneración MX. Ya que estamos hablando, y grábeme, don David, ya que estamos hablando de la consulta popular en Sin Censura, tendremos cobertura amplia el domingo de consulta popular, para que esté al pendiente de nuestras transmisiones durante todo el día. Va a ser una maratónica jornada para el equipo de Sin Censura, y lo hacemos porque estamos comprometidos con usted. Así que al pendiente de nuestras transmisiones en vivo y en directo, a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta, y obviamente estaremos formando parte también de los esfuerzos de este conglomerado de medios independientes y digitales, llamado por Daniel Marmolejo
quien es el cerebro detrás de estas transmisiones 30, 31 y 1. 30, 31 de julio, 1 de agosto, así que al pendiente, porque mucha información fluirá a través de los canales independientes, alternativos y digitales. Y ya que estamos hablando de la consulta, Omar García dice que el pueblo debe empoderarse en la consulta popular del domingo. Escuchamos a uno de los rostros más comprometidos con esta consulta popular desde que se inició con aquella campaña para recabar firmas. Ahora estamos contra el reloj. Esta consulta popular entonces está diciendo el pueblo tiene que empoderarse también. El pueblo debe estar ahí acompañando el proceso. Además, por otra cosa muy simple, porque solos no pueden, aunque quieran. El caso de Ayotzinapa es la muestra perfecta y qué bueno que vinieron los familiares. 7 años pasaron casi, no ha habido justicia. Llegó un gobierno nuevo, lleva 3 años y sí hay mucha voluntad política. Hay un trato distinto, hay una comisión presidencial, hay una fiscalía especial, los expertos regresaron, hay mucha voluntad política, muchas ganas de hacer las cosas, pero poca capacidad.